El umbral del pánico, laberinto sin retorno. Era la medianoche cuando Esteban, un renombrado arqueólogo conocido por su obsesión con lo inexplicable, recibió un correo electrónico anónimo. El mensaje contenía un solo archivo adjunto, un mapa extraño, dibujado a mano, que mostraba un laberinto imposible en algún lugar del desierto del Sáhara. Lo peculiar no era el mapa en sí, sino una frase escrita en tinta roja al final: encuentra la salida antes de que ella te encuentre a ti. Intrigado y con un instinto que no le permitía ignorar el misterio, Esteban organizó una expedición. Acompañado por su asistente Laura y 2 guías locales, se adentró en el desierto siguiendo las coordenadas que, sorprendentemente, estaban ocultas en el margen del mapa. Todo parecía una locura, hasta que encontraron el laberinto. Construido con enormes bloques de piedra negra que parecían absorber la luz del sol, el laberinto emanaba una sensación de inquietud. Ninguna brújula funcionaba cerca de él, y los relojes digitales se volvían locos. Aún así, Esteban insistió en entrar. Si hay una verdad aquí, la encontraremos, declaró con una mezcla de emoción y miedo. Una vez dentro, todo cambió. El interior del laberinto era desconcertante. Las paredes estaban cubiertas con símbolos tallados que no correspondían a ningún idioma conocido, pero parecían moverse cuando nadie los miraba directamente. Laura comenzó a tomar fotografías, pero las imágenes en su cámara mostraban paredes vacías. Más inquietante aún, el eco de sus pasos no se comportaba como debía, a veces parecía venir de detrás de ellos, a veces de un lugar mucho más profundo. A medida que avanzaban, el grupo comenzó a notar que el laberinto parecía reconfigurarse. Los pasillos que tomaban desaparecían tras ellos, y los caminos que creían reconocer no llevaban a donde esperaban. Entonces, llegaron los susurros. No eran voces humanas. Eran sonidos bajos, guturales, que parecían formarse dentro de sus propias cabezas. Laura fue la primera en mencionarlo: es como si estuvieran diciendo mi nombre. Nadie más lo había notado, pero pronto, todos comenzaron a escuchar algo diferente. Esteban escuchó la voz de su madre fallecida, uno de los guías escuchó los gritos de su hijo perdido. Cada uno enfrentaba sus propios tormentos, mientras el laberinto seguía reconfigurándose. En un momento, Laura señaló algo inquietante en una de las paredes, un dibujo que mostraba al grupo. No eran grabados antiguos, sino imágenes claramente contemporáneas. Las figuras eran idénticas a ellos, y en el dibujo se les veía rodeados por una sombra gigantesca. Cuando intentaron avanzar, el dibujo cambió, mostrándolos separados en diferentes rincones del laberinto. Nadie lo mencionó, pero todos entendieron que el laberinto parecía conocer su destino. El grupo comenzó a dejar marcas en las paredes para orientarse, pero estas desaparecían poco después de ser hechas. Laura sugirió que descansaran, pero los susurros se intensificaron cada vez que intentaban detenerse. El sueño se volvió imposible, con cada minuto que pasaba, la tensión entre ellos crecía. Uno de los guías, Khalid, comenzó a hablar solo, murmurando en su idioma natal. De repente, señaló un pasillo oscuro y dijo que había encontrado la salida. Corrió hacia allí, pero cuando los demás lo siguieron, no encontraron rastro de él. En cambio, encontraron su linterna rota, aún encendida, pero sin baterías. Después de lo que parecieron horas, aunque ninguno podía estar seguro porque sus relojes habían dejado de funcionar, encontraron una sala central. En el centro había un pedestal con un cuenco lleno de un líquido negro y espeso. Alrededor, había inscripciones que, de alguna manera, todos entendieron al mismo tiempo: para salir, debes pagar el precio. La discusión fue inmediata. ¿Qué precio? ¿Quién debía pagarlo? Uno de los guías, desesperado, tomó el cuenco e intentó arrojar el líquido al suelo. Pero antes de que pudiera hacerlo, su cuerpo se convulsionó y se desplomó, inerte. En las paredes apareció un nuevo mensaje, escrito con lo que parecía ser sangre fresca: el precio ha sido rechazado. El laberinto decidirá. Las luces, provenientes de unas antorchas que parecían arder sin consumirse, comenzaron a parpadear. Una sombra enorme, de forma indefinida, empezó a surgir de las paredes. Laura gritó, señalando algo que ninguno de los demás podía ver claramente. La sombra se abalanzó sobre el segundo guía, quien desapareció en un grito sofocado. Esteban y Laura quedaron solos. Desesperados, intentaron correr hacia donde habían venido, pero el laberinto parecía vivo, cerrando caminos y abriendo otros imposibles. Finalmente,
Llegaron a otra sala, más pequeña, con un solo objeto en el centro, un espejo. El espejo no reflejaba sus imágenes, sino escenas de sus vidas. Esteban vio cómo había manipulado a sus colegas para quedarse con sus descubrimientos. Laura observó una escena en la que había traicionado la confianza de su hermana. Solo uno puede salir, dijo una voz profunda, resonante, que no provenía de ninguna parte en particular. Laura rompió en llanto. No voy a hacerlo. No te voy a dejar aquí. Pero Esteban, frío y calculador, ya había tomado su decisión. Empujó a Laura hacia el espejo, que la absorbió como si fuera agua. El laberinto comenzó a colapsar. Las paredes se derrumbaban detrás de Esteban mientras corría hacia lo que parecía ser la salida. Pero algo cambió. A medida que corría, los pasillos se alargaban y las sombras lo perseguían. Esteban sintió que sus pies se hundían en el suelo, como si el laberinto intentara retenerlo. Cuando finalmente vio la luz del exterior, se lanzó hacia ella con todas sus fuerzas. Al llegar al exterior, jadeando, encontró el mapa en el suelo frente a él. Ahora, había una nueva frase escrita en rojo: nunca saliste realmente. Semanas después, un nuevo correo anónimo llegó a la bandeja de entrada de un joven arqueólogo. Era el mismo mapa, con la misma advertencia: encuentra la salida antes de que ella te encuentre a ti. Pero esta vez, el mapa parecía mostrar un detalle adicional, una pequeña figura, idéntica a Esteban, atrapada en uno de los rincones del laberinto. Aunque el joven no podía verlo, en lo profundo del laberinto, Esteban seguía corriendo, buscando una salida que nunca encontraría. El joven arqueólogo, intrigado, decidió buscar más información sobre el origen del mapa. En una biblioteca oscura de la universidad, encontró registros antiguos que hablaban de un laberinto sin fin. Lo que más le llamó la atención fue un dibujo casi idéntico al mapa que había recibido, pero con una nota al margen: el laberinto no tiene salida, pero siempre busca nuevas víctimas. El umbral del pánico.